Se puede decir que esta Real está en construcción, evidentemente, por las caras nuevas y también por la forma de jugar. Ese punto conseguido en el estreno en casa ante el Español evidenció todo lo bueno de lo que llevamos de era de Sergio Francisco y también todo lo malo. Es muy pronto, lo analizamos, profundizamos y debatimos aquí en Was en Reala y, por supuesto, os informamos también del mercado de fichajes. Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Sergio Francisco ha dicho que valora el punto, que el equipo tuvo frescura, que supo reaccionar en ese segundo tiempo ante el Español. Evidentemente, después de ese 0-2, quizá el 2-2 es un buen punto. Hoy de eso vamos a hablar aquí en Was en Reala. Queremos saber también tu opinión, déjanos en las redes sociales. Y lo vamos a hacer con una persona que estuvo en Anoeta, como es Ángel López, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. ¿Te has repuesto un poco? Sí, bueno, la voz no del todo, no. no del todo la voz, pero sí, hombre, fue desde luego una montaña suiza de emociones el partido, muy decepcionante la primera parte, muy ilusionante la segunda, y en ese tramo final yo tenía la esperanza de que la Real culminara la remontada con una victoria, no pudo ser. No es un buen resultado tomado como tal, un partido en casa contra el Español, ese empate, pero bueno, lógicamente después de lo sucedido en la primera parte, pues habrá que conformarse con el punto y esperar la victoria pues dentro de unos días en Oviedo. Michel, ¿qué tal estás? Bien. ¿Te quedas con lo positivo o te preocupa mucho lo negativo? No, yo me quedé más con el vaso medio lleno que con el vaso medio vacío. Es verdad, a mí la primera parte, por ejemplo, la entrada del equipo en los primeros minutos me pareció buena. En minuto uno ya tiene Marín un mano a mano, luego hay un disparo de Barrene que se va rozando el palo, hay otra de Cubo tras un robo de Sergio. Lo que pasa es que eso, el equipo sufrió bastante tras pérdida, y ese despiste de Susic, unido a una serie de errores que se encadenaron después, pues se tradujeron en un marcador en contra en la primera aproximación del Español. Luego sí que la Real ahí le costó, porque en ataque no hizo mucho daño y se veía que ellos en cualquier acción, sobre todo saliendo a la contra, nos hacían peligro. Y luego la segunda parte me gustó bastante la Real. Normalmente un 0-2 en casa, en la pasada temporada y en la anterior, eran irremontables o inigualables. Y la Real lo consiguió, yo creo que desde el buen juego, y hubo un momento en el que todo Anoeta pensó que el partido se ganaba con esa ocasión de Bryce. Es verdad lo que ha dicho Ángel, que fue una especie de montaña rusa, porque empieza muy bien, luego de repente se complica, luego de repente parece que la victoria después del 2-2 está más cerca que la derrota, y en la última jugada casi pierdes. Es un equipo nuevo en construcción, necesita tiempo, pero yo me fui, vamos, no contento y satisfecho, porque eso en casa solo se dan con los 3 puntos, pero bueno, soy más optimista que pesimista. Ahora vamos a profundizar en todo ello. También, por supuesto, tendremos nuestro semáforo pues, para personalizar un poco más en esos puntos, en ese punto conseguido, pero os pregunto de forma más genérica. En cuanto a la alineación, por ejemplo, ese centro del campo, ¿lo veis factible o quizá falta algún jugador? Ya no hablo del mercado siquiera, incluso que esté en esa plantilla. A ver, ha sido la única demanda de Sergio en lo que va de verano, lo dijo claramente, un jugador enérgico para el centro del campo, que de una semana de mercado, y yo creo que pese a lo que dijo Joaquín Aperribay, al que hay que saber también leer entre líneas, puede venir un jugador de esas características que solicitó el entrenador. A partir de ahí, yo creo que la apuesta por Susic en principio era buena. Lo que no contaba el entrenador, o con lo que no contaba, era con que el futbolista se borrara del partido después de cometer ese error, que por cierto, si hay que tomar una solución con respecto a un mediapunta, quizá hay que pensar en él, por lo menos para que salga cedido y limpie la cabeza, porque su relación con la Real y con la afición es complicada. Y luego llama la atención que un hombre como Marín juegue los 90 minutos, pero es que Sergio se siente seguro cuando está un jugador que es un trotamundos, que hace una labor oscura,
cuando está en el campo. Y luego la puesto de 4, pues yo creo que, hombre, Gorrotxategi elevó las prestaciones del equipo, le dio orden, le dio sentido al juego, y yo creo que a partir de ahí tendremos Gorrotxategi de 4 y a ver si puede recolocar a Turrientes como exterior o como pivote. Hablaremos o sea, también... como volante. Hablaremos también del mercado, por supuesto, en el programa de hoy, un poco más adelante. Michel, ha sacado el nombre ya a colación y lo pregunto. Te pregunto, Gorrotxategi, o sea, la Real necesita, ¿no?, un futbolista como Gorrotxategi para empezar a carburar. Es como su base, digamos. A ver, yo hace un par de semanas escribí y estamos aquí con los, ¿os acordáis? Fichajes y mercado. Y digo, hay jugadores que ya están en la plantilla, o sea, que están en plantilla, que proceden de la cantera. Sí. Y que me parecían igual o más ilusionantes que los que puedan llegar de fuera. Uno era Gorrotxategi, el otro es John Martín y el tercero era Iñaki Rupérez, que está lesionado. Gorrocha es que es un jugador diferente. A mí me recuerda al Iarramendi de las 2 primeras temporadas, cuando surgió, por la forma de ordenar desde el balón, de agrupar a los compañeros, hacía más junto al equipo. Con él cobraba más sentido todo, ¿no? Yo creo que lo que pasó con Gorrotxategi en la segunda parte. Entonces, cuando hablabais del centro del campo, la alineación, si echamos en falta algo, pues es que todavía el equipo está haciéndose, porque si a lo mejor Gorrocha es el 4, ¿quién no te dice que el 8 pueda ser Turrientes? Claro, por eso. Y fíjate, 2 de los centrocampistas titulares el año pasado, Susic y Brais, que conformaban el triángulo con Zubimendi, pues quizás ahora están algo bajitos. Y estamos hablando de que a ver Gorrocha con Turri y a ver quién metemos en la media punta, que quizás el mejor media punta de lo que llevamos de temporada estas 2 jornadas esté siendo Mikel Oyarzábal cuando se ha descolgado. Claro, ahí está. Mira la asistencia ayer a Óscarson. Sí, sí. Entonces, hay mimbres, hay muchos jugadores, solo juegan 11, entonces yo creo que la Real todavía está moldeando ese 11 ya. El fútbol ese antiguo que no sabíamos, la alineación del 1 al 11, ha desaparecido. Sí. Entonces, ahora se trata de mezclar estados de forma, estados anímicos. Y bueno, la Real todavía no tiene un 11 muy reconocible porque no tenemos, pues salvo Cubo, Barrene, Oyarzábal, que lo pones en cualquier sitio, me refiero, que es titular, el portero y ¿quién? Y Zubeldia. Pues el resto puede jugar uno, puede jugar otro, ¿no? Pues también apunta, es curioso, porque es la posición más poblada que hay en la Real y termina jugando Mikel Oyarzábal y además haciéndolo bien, porque pues, prácticamente ha dado 2 o 3 pases de gol ya, ¿no? Gotti ayer se quedó fuera de la convocatoria, Zaharias no está jugando, está Susi, que está Marín, está Brais, y el que termina jugando es el de siempre, ¿no? Mikel Oyarzábal, que quizás esa es la demarcación que le espera para el futuro. Si Sergio termina apostando por 2 extremos que además están muy bien, como Cubo y Barrene, con Óscarson delantero centro. De toda la vida, desde que empezaba Mikel Oyarzábal, antes de llegar al primer equipo, hablabas con los entrenadores en categorías inferiores y te indicaban que quizás su ubicación ideal era por detrás del 9. Lo que pasa es que en el mismo juvenil, recuerdo el último año que estaba lesionado, yo creo que era ahora no me sale el nombre, un jugador de Celorio, que era de Sueste, estuvo lesionado, y él jugó de 9, luego como era zurdo y entró en el primer equipo, siempre entras un poquito en banda, porque los pesos pesados ocupan el eje, jugó muchos años de extremo, ha jugado delantero, pero sí que recuerdo eso, que muchos consideran que es su mejor ubicación ahí, detrás del 9, y lo hemos visto en estas 2 jornadas, ¿no? Porque ahí puede mejorar mucho a la Real. Ayer a Óscarson y en Valencia a Brais son de extrema calidad, de un 10 de toda la vida, de elegidos. Y por lo tanto, bueno, si tienes eso ahí, pues quizá hay que aprovecharlo. A mí, como 9, no me gustó demasiado ayer, aunque hizo, bueno, pues como siempre, un esfuerzo increíble, como siempre. Tuvo una ocasión muy clara de cabeza que podía haber pasado, pero desde luego se distinguió. Cuando realmente mostró su calidad fue un poco más retrasado por detrás de Óscarson. Claro, Sergio también ha tenido 4 o 5 partidos y luego la competición te demuestra quién vale, quién no vale, quién aporta. Al final un equipo es la suma de individualidades, pero también cómo se relacionan entre ellos. Y eso lo estamos viendo partido a partido. El 4-2-3-1 que habla mucha gente después de lo visto ayer, ¿veis como un esquema suicida o no? Lo hablaba antes con Ángel en la comida, porque es verdad que la Real pues, tiene mucha calidad arriba, son gente que siempre mira arriba, este equipo está siendo muy vertical, el de Sergio Francisco, pero estamos viendo que la Real tiene problemas atrás. Lo que pasa es que, pues fíjate, a mí me parece un equipo más vertical pero más conservador.
Sí, pero o sea, sí que puede ser más conservador, pero no está sabiendo defender. Me refiero, por ejemplo, la diferencia para mí con respecto a la Real de Imanol es la posición de los laterales. Es decir, los laterales ya no buscan al lateral contrario, no tienen que hacer 60 metros, no separan tanto la línea defensiva, sino que esperan más su posición, y ese trabajo, por ejemplo, lo están haciendo los interiores. De ahí quizás que Pablo Marín, que hablamos de que corre mucho, sea tan imprescindible para Sergio, ¿no? Porque uno de los dos al menos tiene que hacer kilómetros. Entonces, eso consigue o hace que los laterales estén más cerquita de los centrales. En ese sentido, no veo a un equipo que arriesgue más que el de antes, y además al estar más centrados y meter también muchas veces a Cubo y a Barrene, que los filtra por dentro, la Real en teoría tenía que estar mejor preparada ante pérdida, y luego es verdad que cuando recupera llega con mucha gente. Ayer, por ejemplo, en el 1-2, que es el remate de Barrene, está Óscarson y Oyarzábal, que podían haber perfectamente rematado, están dentro del área en posición de remate. Lo que pasa es que, pues bueno, la Real ha tenido una serie de pérdidas, momentos puntuales que le han sacrificado, yo creo, o que le han penalizado. Yo creo que eso se corresponde también con la colocación en ataque, que no está siendo buena. Hablamos ayer, por ejemplo, que no para a Dolan, es entre Sergio y Turri. No consiguen pararlo. Claro. Pero bueno, te derriban, pero sigue la jugada Peremilla. Claro, tú ahí con Zubimendi equilibraba muy bien en ataque la siguiente jugada tras pérdida. Entonces, estar 2 metros más adelantado o 2 metros más atrás supone hacerle falta y que ni siquiera tengas que intentar cortar esa acción, o no llegar y que se te escape, ¿no? Entonces yo creo que eso también tienen que los jugadores de la Real pues tienen que automatizarlo, pero eso es fruto de partidos y de encontrarse en esas situaciones. Por una parte, yo sí que veo cierta agresividad mayor a la hora de atacar, más verticalidad, y desde luego lo que se ha demostrado en estos dos partidos, capacidad de reacción. Igual con golpes como los que se llevó en Mestalla y contra el Español, en los que el equipo contrario golpea en su primera jugada de ataque, en su primera ocasión de verdad, y en esta ocasión la Real se ha levantado. Y ayer era complicado porque se levantó de un 0-2, de un penalti repetido, de un público cabreado, varias circunstancias complicadas, y se levantó además con coraje, que es importante, con corazón, pero también con fútbol. Y eso hay que celebrarlo. Francisco moviendo el banquillo. Y eso también lo celebro, porque, a ver, alguno puede dudar. En épocas pasadas pensábamos, ante algún mal resultado, ante alguna mala época, Imanol Alguacil, que es una garantía. Ahora con Sergio, pues quizá, porque no tenemos antecedentes con el primer equipo, no tenemos esa garantía. No sabemos qué va a pasar, pero yo creo que las decisiones que pudo tomar el entrenador ayer fueron acertadas y él intervino en el partido. Yo creo que fue un buen planteamiento. La Real asedió al Español, ha dicho Michel, en 8 minutos tuvieron 3 ocasiones muy claras para empezar. Claro, luego se vino un poco abajo con el gol del Español, pero luego cuando hubo que cambiar el partido, Sergio realizó los cambios para cambiar el partido, dio orden al equipo, le dio más verticalidad, le dio más amenaza y lo cambió. O sea que, hombre, de momento yo creo que hay que confiar en él, porque está claro que interviene en los partidos, ¿no? Y quizás no tiene, hablabas, ¿no? De Imanol, es verdad que el éxito fue construir un equipo desde atrás, pero eso lo consiguió en la segunda temporada, en la 2021, en la 19-20. Al final quedó sexto. Hay que recordar cómo terminó tras el confinamiento. El equipo, que le costó ganar una barbaridad, recibía goles, pero luego ya, sobre todo una vez que consolida Zubeldia, a Lenormand, a Zubimendi de pivote la segunda temporada, pues la primera entra al final, y Merino. Claro, tienes a Remiro también. Es que, claro, tenías una columna vertebral que ahora la tienes que hacer, porque ahora es que estamos jugando. Zubeldia es el único que queda, vale, con Remiro, pero John Martín, ayer hablamos de que Gorrocha debuta, no sabemos quién es el 8, laterales también tenemos a Aramburu de 22, 23 años, y que no me gustó. Sergio Gómez, vamos a ver. Sergio Gómez lo estamos recolocando, sufrió con Dolan. No porque le pillaran la espalda, sino bueno, pues porque también tiene que hacerse en esas situaciones de 1 contra 1. Entonces, quizás es diferente el punto de partida, ¿no? Yo creo que Imanol partía de un equipo un poco más hecho, pero yo estoy con Ángel. A mí, Sergio, de momento, los 2 partidos, le he visto nada más un entrenador tranquilo. Los 2 partidos se ha ido perdiendo la Real, lo ha remontado desde la tranquilidad, el orden, y bueno, yo creo que hay que darle un voto de confianza.
y bueno, y seguir confiando en el equipo, que no es fácil pues eso, armar un equipo tan joven y un equipo nuevo prácticamente. Pues vamos a ver qué nombres me decís, porque hay alguno que todavía ha quedado en el tintero, si no os voy a preguntar también por ellos, pero bueno, vamos con el semáforo. Ángel, ¿lo tengo tienes muy claro. ¿Por cuál empezamos? ¿Por lo bueno o por lo Vamos malo? por lo Yo voy a bueno, intentar ¿no? no Por lo repetir, bueno. ¿no? El de Vale. Ángel, pues si damos Bueno, los mismos. verde a Óscarsson, le di el rojo el otro día, pero ayer, pues en los minutos que estuvo, para mí estuvo perfecto. Marcó en un gol muy de delantero, un gran desmarque y un fenomenal disparo sin mirar a la portería. Parecido a porque lo la que tenía en la falló, cabeza. parecido a lo que falló en Era Mestalla. mucho más difícil este. Mestalla, Pero luego, yo creo que se le resbala, ¿no? El pie de apoyo. pues Viendo Puede la- ser, porque lo le hizo pega fatal. muy mal, es Se verdad le que va- le pega lo muy pega mal. mordidísimo. Y ayer, además, tuvo buenas dejadas de cara, intervino mucho en el juego, a mí me gustó. Por lo tanto, verde a Óscarsson, amarillo de aviso para los que salieron a ganar el partido y no pudieron, o sea, para el portugués Guedes y para Brais. Brais tuvo una ocasión, yo estaba convencido de que la iba a meter. Es verdad que le viene a la derecha, pero yo creo que puede avanzar más. Luego chuta bien y interviene muy bien Dimitrovic, pero creo que esa hay que marcarla. Y Guedes tuvo dos acciones de esas muy suyas, dos situaciones de peligro que define mal. Sí. Por lo tanto, amarillo para Brais y para Guedes. ¿Qué? ¿Das varios? O sea, das dos No, amarillos, Es que le has tres quitado rojos. ya todo, le has vale. quitado. O sea, Perdona, vale. ¿quién es el amarillo? Vale, el entonces? amarillo ponle a Brais. Vale, Brais. vale. ¿Y el rojo? Pero con a Guedes así un poquito en Vale, entonces a Guedes no le intermitente. ponemos. Es que Ponme intermitente el la rojo. postproducción. Y el rojo, hombre, claramente a Susic. Vale. Insisto, yo creo que no empezó mal el partido. Tuvo alguna intervención hasta buena, pero le mató el perder ese balón que devino en el gol del Español y luego se borró. Se borró del campo y creo que es un tipo de moral quebradiza que se viene abajo anímicamente y que de momento no está respondiendo. Y eso que yo siempre he reivindicado su talento porque me encanta, pero creo que no ha rendido lo suficiente en la Real. Y tiene una situación complicada, porque bueno, ha cometido errores, también bueno, ha habido situaciones que no le han beneficiado. Y bueno, esperemos que pueda darle la vuelta. Y si no, pues oye, queda una semana de mercado y hay mucho media punta. No lo sé qué solución buscará el club, pero no es sencillo con Susic. Le tienen que pasar cosas buenas para que reaccione. Muy bien. No El sé si semáforo- estaba entre cabreado, alucinado, Michel. A ver, No, pero es que bueno, Pri- pues primero, nada, oye, pero ¿por quién ha dicho que no se pueda repetir? por no repetir Óscarsson, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ángel, yo voy a dar a Barrene, verde. Creo que estos dos partidos es como si en verano hubiera cumplido 3 años. O sea, de repente Sí. le veo un jugador con... Pues no sé, se ha transformado en un líder, en un jugador que tiene mucha presencia. Y fíjate que tampoco es que en estos dos encuentros haya destacado ni firmado unos grandes números, Sí, a pero pesar del gol de ayer. se ve le otra cosa, sí. Presencia, no falla pases, Sí, sí. asume La que el tiene balón, ayer, que también conduce, fue después de un fallo, la define muy bien. la que remata eso rozando el palo. Sí. Así que un 3 a Barrene, porque vamos, si este chaval sigue así y tiene regularidad, pues otro que nos lo van a quitar dentro de poco. Porque ¿Qué le das? ¿El verde? ¿El 3? El verde, Ah, no, verde, verde. no. No, Como no, le has dado no un 3 toco más. ahora. Ah, vale. No sé. el semáforo ámbar, pero ¿qué pasas? Le voy a dar a John Martín. Ya os me iba encanta, a preguntar. me encanta Yo John estoy Martín. contigo, Michel, también. La caga en el penalti. Yo estoy así, contigo. Sí, porque sí. deja votar y tal, pero la personalidad que tiene para darle la vuelta al partido, Sí. para ser luego un líder en la salida de balón, la jugada que tiene Brais para ganar el partido, el pase que filtra por dentro es John Martín a Óscarsson. Y Óscarsson deja de tacar. boca, sí. Chapó, ese chaval va a llegar lejos, porque Sí, sí, yo precisamente estoy de la clave de un acuerdo. futbolista es darle la vuelta a esas situaciones, a esos errores que hayas podido cometer, y él lo dio, aparte de bueno, la contundencia que siempre tiene en el juego aéreo, y es así. Hemos visto Pacheco en 4 años que no ha terminado de romper, ¿no?, el cascarón, y ha tenido que ir cedido al Alavés a ver si puede dar la vuelta, y John Martín, después de una situación muy complicada, la dio en apenas unos minutos. Así que el semáforo, que pasas en amarillo. Chapó. Y el rojo yo le voy a dar a Aramburu. No me gustó nada. Es verdad que el primer gol, la pérdida es de Susic, luego no pueden pararle Sergio y Turrientes, pero luego en el 3-3 final creo que es el que peor decide. Ujú. Primero, porque cuando conduce Peremilla y optas por un repliegue para tapar la línea de pase, termina saltando a tierra de nadie
y luego no le da tiempo a rectificar Ajá. la espalda a John Martín. Sí. Que al final hoy lees y la culpa es de John Martín porque te ganan la espalda. Lo normal es que el delantero ataque la espalda del defensa, pero el que le da tiempo a corregir es el más alejado, y el alejado era Aramburu, y no se dio cuenta, no leyó bien esa jugada, porque era el que podía corregir y cruzarse delante de Peremilla. Y luego en el segundo, en el penalti, pues bueno, el que para Remiro, pues claro, si entras antes al área, es que es mejor no entrar. Sí. Porque si entra el rival y mete gol, sabes que va a estar el VAR. Pero entrar tú a despejar, si sabes que has entrado bastantes metros, pues no entendí. Entonces, es un chaval que el año pasado se ha ganado la posición, que tiene muchas cosas buenas, pero ya no se le va a mirar como ese chaval del Sanse que, uy, qué cositas ha hecho. Y defensivamente no me ofreció seguridad, y ofensivamente, pues bueno, pues tampoco el año pasado hizo gran cosa, y no creo que ayer estuviera demasiado afortunado. Pues no sé si estáis de acuerdo o no. Ha habido bastante variedad de nombres y yo insisto, me ha encantado lo que has dicho de John Martín, pues estoy completamente de acuerdo. Ayer leí cada barbaridad que tenía que bajar o ceder, incluso la Real, o que tenía que bajar al Sanse. La gente... A ver, son los peajes que tienes que pagar por introducir o ir introduciendo a un jugador de la cantera, claro. Pero es que se suele decir, es un pepino, y este es un pepino, realmente hay que aprovecharlo. Por supuesto que va a cometer errores propios de un central de 19 años. Si lo comete un delantero, pues no cuesta un gol. Si lo comete John Martín, sí. Pero vamos, le ganó prácticamente todas las acciones aéreas a Roberto Fernández. Roberto Fernández se llama. Roberto. Que también era un tanque. Y luego tuvo el coraje de darle la vuelta anímicamente y seguir jugando exactamente igual. Eso sí, se jugó la expulsión en una jugada en la banda al final. Un balón que se le va. Que se le va. La amarilla. La de la amarilla. La de la amarilla. Y luego comete alguna pérdida. Efectivamente, esto hay que pagarlo. Porque es el peaje que hay que pagar, pero ostras, y porque asume tener un jugador así, o sea, claro. no le quema. Entonces, ¿cuántas veces sacó el balón jugado? Yo creo que la Real tiene que hacer esto, o sea, tiene que tener la vocación, pues de ofrecer horas de vuelo a este tipo de jugadores, porque John Martín igual luego, bien, ahora vas pagando ciertos peajes, pero te vale para una década. Sí. Y te da más. Que será difícil, pero bueno, tiene calidad, te da más de sobra. Lo que te quita. Lo que pasa es que es verdad que un error... ayer, porque dices, no, el penalti, sí, pero el penalti también al final lo para Remiro y manda a repetir porque entra Aramburu. Pues sí, son errores, pero para mí da más de lo que te puede quitar. Y el año pasado también, los partidos que jugó... Sí, no garantía. Estaba jugando Cubarsí en el Barça, lleva 2-3 años, y este que era su compañero y no tiene peores prestaciones, creo que incluso en jugadores mejor. Lo cual no quiere decir que en partidos venideros también, como hizo contra el Valencia, pues Sergio apueste por la veteranía de Chalet Achar, que igual pues opta por él en partidos fuera de casa o lo que sea, que también pues sería una decisión comprensible, lógicamente, porque Chalet Achar también habrá venido para jugar. No, y no digo que tenga que ser indiscutible. No, por supuesto. Pero una cosa es jugar y otra sea indiscutible. Yo creo que la Real ahí tiene 3 buenos centrales, con Zubeldia, con Chalet Achar y con John Martín, para ir alternando en función de cómo hayan hecho la semana y cómo sea el partido y las características también del rival. Pues así están las cosas. Este ha sido nuestro semáforo para esta jornada 2. Nos vamos a quedar con este análisis de ese empate 2-2 en casa. Luego es verdad que durante la semana, el próximo UAS en Reala, pues analizaremos un poco más también de cara a ese partido en Oviedo. Pero ahora toca hablar del mercado, porque como bien ha anunciado Mitchell, quedan muy pocos días y todavía pueden darse varias salidas. Quién sabe si una entrada. De momento, Mitchell, uno de los nombres que más suenan y siguen sonando y que fue un descarte porque está supuestamente por irse, es el de Sadik, que según nos contaste hace unos días, no sé si nos puedes actualizar si sabemos algo más, o escucha al Girona. Sí, bueno, al final los que llevan todo ese tema son los agentes, ¿no? Y hay una situación un poco enquistada porque el jugador quiere ir preferentemente al Valencia. Eso está claro. La temporada pasada contó con la confianza del míster, que le ha vuelto a requerir para esta temporada. Metió 6 goles en 19 partidos y estuvo a gusto, pero claro, es que el Valencia prácticamente, y salvo que cambien estos días la oferta, pues no es que te tome por tonto, pero si el año pasado, bueno, ya salió publicado que pagó 1,5 millones de euros, 500.000 era por
por la cesión, otros 500.000 si juega un partido y 500.000 si se mantenía el equipo. 1,5 millones más ficha por 4 o 5 meses. También es verdad que estaba en una situación muy apurada, no sé si era colista o penúltimo clasificado en el mercado tenía invierno. que pagar, digamos, pero... Entonces, ahora resulta que no llegas ni a la mitad de esa oferta y por toda una temporada. Entonces, claro, tú puedes querer ir al Valencia, pero es que el Valencia también, pues a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo. Y si no, pues es que no sé cómo fichas jugadores o cómo fichas o consigues operaciones sin dinero. Yo recuerdo también casos de estos han pasado en la Real con William José cuando se quiso ir a la Premier. Sí. Creo que era el Tottenham de Mourinho. Cuando no quiso ir a un partido con la Real. Eso es, contra el Español. Y claro, es. No, yo me quiero allí ya, pero es que el Tottenham no pone, no pone dinero. No sé si ponía 10 y había que dar también una parte, bueno, ¿te acuerdas? Con Maldonado, un 30. Es que no puede salir. Entonces, esa es la situación. Entonces, a partir de ahí, se puede quedar en la Real. Bueno, el tema del Girona, pues al final es un club que le hace una oferta por tenerlo en propiedad, varias temporadas, o sea que no es que estés ahí un año y a ver el año que viene por dónde voy. Y bueno, pues depende de cómo se vaya cerrando la puerta del Valencia, puede abrirse esta del Girona, ¿no? Hasta el último día tensos. Bueno. Sadik, yo creo que esa opción de quedarse en la Real yo no la contemplo porque no sé si es un elemento además que encaja bien en el vestuario. De hecho, ayer mismo pues no debió ir a Anoeta, aunque es jugador de la Real Sociedad, no tiene dorsal, pero no debió ir a Anoeta. Esta mañana sí que ha entrenado, igual que Becker, por cierto. Y bueno, pues él quiere ir al Valencia. Además, yo creo que en Valencia le han prometido una serie de cosas en el aspecto económico y deportivo, pues que a él le convencen, pero claro, efectivamente, el Valencia se negó a pagar la opción de compra, pues ahora tendrá que hacer una oferta que reúna la demanda o las peticiones de la Real. Y luego, pues sí, está el caso de Becker, el caso de Odriozola, que es complicadísimo, porque se ha debido interesar a algún equipo italiano, pero también para que la Real pague buena parte de la ficha, pues igual no nos interesa tanto. Italiano, pero de segunda, ¿no? Creo pues de segunda división, sí, de ¿no? segunda división. Bueno, no lo sé, italiano. Y luego, pues Javi López, lamentablemente, pues se ha desbaratado la opción del Betis. Pero bueno, mira, Javi López se le vio ayer en el palco, se le vio ayer en el homenaje que hizo el vestuario a Turrientes y da cuenta de que, bueno, por lo menos se sigue... implicado de alguna forma, porque formas parte de la Real Sociedad, claro. Aunque no tenga dorsal, pero bueno, pues otros ya están un poco hasta desconectados y me llama la atención que a estas alturas, cuando solo queda una semana, porque se cierra el mercado a las 23:59 del próximo lunes, si no me equivoco, eso es, estén tantos deberes por hacer, porque hay que dar salida a muchos jugadores y a ver qué pasa con el centrocampista que demanda Sergio también. Por eso yo creo que la opción del Girona podía ser atractiva para la Real, pues porque podía entrar en la operación un jugador que podría interesar como Yangel Herrera. Yangel, Michel, comentabas en la noti, ¿estaría dentro de esos movimientos? Sí, de la primera opción que trascendió públicamente para conseguir ese centrocampista enérgico que reclamaba Sergio, pues era aquí Fernández. Se ha ido al final, va a ir parece ser al Bayern, ¿no? Según Fabrizio Romano, he escuchado, y no sé si unas cantidades cercanas a los 28-30 millones, ¿no? A los que no. Claro. Entonces ahí se te iba, no es que te lo ha quitado, sino que muchas veces dependiendo tú empiezas, que si tiene ofertas, a negociar con un equipo, igual que él está negociando con 3 o 4, o recibiendo propuestas, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber poco que rascar. Luego Yangel es otra opción, como siempre, de las que trascienden, porque también hay alguna otra opción que trabaja la Real y que no trasciende. Siempre pasa así. No me quiero que la Real solo tenga a Yangel. No, yo tampoco. Y que queden 5 días. De 10 incluso. Y luego en los últimos días de mercado, yo recuerdo que el año pasado Oscarson a 7 días era imposible y acabó viniendo. Sí. Entonces, pues bueno, yo sí creo que vendrá un centrocampista. Yo creo que sí. Y lo que no sabemos es el nombre, ¿no? Yangel es uno de ellos, pero yo creo que sin que entre Sadik en la operación es... No es habitual que la Real llegue a estas alturas de mercado con tantos deberes por hacer. Es verdad que el mercado estaba muy parado, que realmente no cada había vez muchas cuesta operaciones. Más para muchos equipos. También es verdad que el Español ya tenía todos los deberes hechos ayer y ya los fichajes realizados. También me llama la atención que ha habido 2 fichajes y que ninguno de los 2 fuera titular ayer, porque el espíritu de la gente que contrata a la Real es para que sean diferenciales.
Y eso, yo creo que hay demasiadas cosas por hacer con demasiado escaso margen a estas alturas. Es que también, es decir... Cuando hay 2 personas específicamente trabajando en la planificación de la plantilla desde abril, que son Sergio, el entrenador, y Eric Bretos, director de fútbol, que no me cabe ninguna duda de que han trabajado a destajo durante estos meses y que el mercado les ha planteado muchas dificultades. Es que luego el mercado también está muy... Es un ser vivo, ¿no? No, y está muy parado. Yo creo que ahora precisamente es un ser muerto, porque en España... en España no hay un euro... Vas a cambiar el axioma de Olave. No, es que es así, no hay... ¿Qué operaciones ha habido en, fíjate, en el el mercado? Getafe cómo está, por el ejemplo. Getafe con Mayoral, que lo tenía ahí y no le paga nadie nada. Con Uche, a ver si... lo ven, o sea, y no Oye, pagan... a ese no lo podríamos fichar para la Real, sí, me gusta. Pues no lo sé, pero Bueno, a sí, los de la Real se no, va a ir pero... a la Premier, no Quiero decir, creo. está todo muy Ya me mal. En la gusta, Premier tienen el dinero por castigo y en Sí, España sí. no hay nada. Sí, Entonces, sí. ofertas, yo creo que la Real, por ejemplo, contra Traoré tenían una buena propuesta Sí, del París. París FC, ¿no? Sí. Que ha subido este año. Claro, el jugador te dice, No, me el quiero jugador se quedar negó. aquí. Sí, sí. Joder, pues era buena para Sí, sí, la Real, sí. para tratarse un jugador que vino libre. Ahora parece que hay otra, ¿eh? De algún otro equipo Sí, francés. del Niza. Pero claro, tiene que ir el jugador con Sadik, pues la operación con el Girona no saldría mal, no. Pero claro, no, es que yo quiero ir al Valencia. Entonces también tienes que ver con Javi López, pues no era mala la del Betis. Que por cierto, hasta que no venga Naciño, ¿no? Que es el que en teoría han fichado el Betis, Sí. que todavía no lo he visto. No, es que no lo he visto presentado. Entonces, Sí. yo ya me creo, no sé si está hecho o no, porque si no está hecho, creo que Javi López todavía tendría opciones de Yo ir creo que al- la Real contaba con el traspaso de Javi López al Betis. Yo no sé, yo a Naciño, que salió un acuerdo según, ¿no? Creo que lo anunció también Fabricio. Sí, Fabricio creo que lo... El viernes, pero sí. hay también acuerdos que se anuncian que luego no se dan y todavía no he visto el lunes si ha sido anunciado o no. Yo Porque creo que no he visto nada. No, yo De momento- antes de entrar al programa no estaba, entonces De momento no. tampoco descartaría esa vía. Entonces sí que hay operaciones de salida Sí. que al final se van a tener están que dar. trabajadas, pero Claro. si no, el jugador no quiere por lo Ya, que sea, ya. pues tampoco le puedes obligar a ir a... No, si tienen contratos y mucho más largos, como el caso de Odriozola o Sadik o Javi López. Sí, Odriozola sí que es más complicado porque, Sí. porque ahí yo creo que no tiene nada. Entonces, pues ¿qué vas a hacer? No sé. No se me ocurre. Ya. Hombre, No se me ocurre nada. Era más fácil dar salida a Pacheco, que es una pena, ¿eh? Claro, es una la pena. única, el oficial que tenemos hasta, Sí, se ha hasta hecho ahora. oficial hoy su salida al Alavés, que estaba cantada ya o pactada ya desde el viernes, por eso no fue convocado. Yo creo que hubo una conversación entre Sergio y Pacheco. Pacheco le comunicó la posibilidad de irse cedido al Alavés y que le apetecía porque sabía que iba a tener mayor protagonismo, y Sergio le dio a elegir a él, porque le dijo claramente que iba a ser pues el cuarto o el quinto central. Y bueno, Pacheco, yo creo que con buen criterio elige irse al Alavés pues para demostrar el central que es lo que no ha conseguido hacer en la Real. Tiene un año para hacerlo y yo espero que sea, realmente en este caso, espero que sea con billete de vuelta. Ojo que en enero cumple 25 años. 25. O sea, sí. ya está ayudito, no estamos hablando Sí, de sí, sesiones sí. de Carricaburu con 20, con Sí, 21, lo hablamos el pasado o de Gorrocha. programa. No, estamos hablando ya de Sí, un sí. central de 24 24 para 25 años 25. que no ha rendido, no ha tenido continuidad. Y no sé si era el cuarto, el quinto o el tercero. Pero lo cierto es que una temporada con una sola competición, bueno, más la Copa, que no estás en Europa, Ha hecho bien. ostras, está parecido John Martín, que te ha pasado por la derecha, tienes a Caleta Char, tienes a Zubeldia, que bueno, que es el más veterano, y luego tienes en caso de necesidad, pues por ejemplo, a Luque en Beitia, ¿no? En el entonces dices, bueno, y tengo a Aritz. Es decir, tienes bien cubierta la posición, y bueno, vamos a ver si en el Alavés, pues jugando todo, siendo indiscutible, teniendo continuidad, pues el año que viene aquí en otra situación, y ese Caleta Char que termina cesión, pues ese hueco también puede llenarlo John Pacheco. Yo creo que lo que dije la semana pasada, creo que le ha pesado mucho el escudo de la Real llevarlo, porque el talento lo tiene. Pero también no sé si ha podido influir que él viera que la Real pues no hacía una apuesta seria y definitiva por él, porque ha fichado en este tiempo pues, a Sañán, a Gert, a Caleta Char. No sé qué es lo primero. Es evidente que él no ha rayado a la altura que se esperaba, Es verdad que pero quizá no ha visto la confianza suficiente por parte del club en él, como para exhibir todo
toda esa calidad que yo creo que tiene, ¿no? Sí, pero el club tampoco ficha a nadie en la posición de Zubimendi. ¿Por qué? Porque Zubimendi Claro, es que cuando él ha jugado... rinde. Entonces, él ha jugado... No, que él probablemente no se haya ganado esa condición de él jugar mismo, de ser por lo titular que decís, indiscutible. Él mismo ha o titular. pedido esa posibilidad de salir. Sí, por supuesto. Entonces, cuando ha salido, la verdad es que sí que hubo, cuando se lesionó Lenormand en la víspera de ir a... Bueno, víspera, en los días anteriores, a ir a Old Trafford, en la UEFA, cuando, en la Europa League, que la Real ganó 0-1, él jugó a titular. Hizo un gran partido, además. Aritz y Pacheco, los dos centrales, sí. marcándole, estaba Cristiano Ronaldo, entonces de 9, sí, hizo un partidazo. Y ahí sí es verdad que tuvo continuidad, mes y medio y tal, y rindió bien. Luego ya se recuperó Lenormand, que yo creo que era indiscutible y no pudo competir con él. Y luego, pues bueno, sí que hace 2 años, a final de temporada también, la que nos clasificamos para Europa League, con la victoria 0-2 en el campo del Betis, ahí al final tiene cierto protagonismo, mete un gol en Vitoria, de córner, y anda bien. Pero el resto, si no le han puesto en 4 años, yo creo que en la 21-22 ya está en el primer equipo, que llega a jugar, tenía dorsal del primer equipo. Sí, creo que 4 años. Llevamos 4 temporadas y ha jugado poquito de titular y no siempre bien. Entonces, bueno, yo creo que es una buena salida y a ver también qué nivel da, porque como no de bueno... Claro. No, pues la para carrera va a ir jugar en primera división tienes que dar nivel pues todos los partidos para tener continuidad y es lo único que le interesa a la Real. Que vuelva un jugador todavía más hecho y, no sé, más equilibrado, no sé, con más confianza. Sí, eso es. Yo creo que lo que le falta es confianza. 7 días para terminar de hablar del mercado. 7 noches también, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que Eric Bretos y compañía ya no saben ni qué era. Mira, la noche de hace 2 años, creo que fue absolutamente infernal. La del año pasado también, con Aguerd, con Oscar... no, fue la del año pasado, ahora ya no me acuerdo. Sí, la del año pasado, la del año Oscarson y Aguerd. Bueno, pero la de hace 2 años se cerraron hace 2 años que se cerraron en la última media hora media docena de operaciones. Odriozola, vino Odriozola, sí. cedieron a Diego Rico, a Caricaburu, al Alavés. Vamos, impresionante. A Navarro. Sola, ¿no fue también a última hora? También. Sola. Fueron media docena de operaciones y todas en la última media hora, incluso alguna anunciada más allá de las 12 de la noche, a la 1 menos cuarto de la mañana. Una vez que hemos anunciado en otros tiempos un fichaje y que no dio tiempo a escribirlo Fíjate, y no llegó a jugar en la Real. Ya lo que nos faltaba este verano, estos meses. Nabil, ¿o cómo era ese? Sí, Nabil, bueno, puf. ¿No? Sí, no, por eso, que yo espero que... Bueno, y el año pasado, efectivamente, los 2 últimos inscritos de la Liga fueron Nayef Aguerd y Ori Oscarson, no sé qué. Yo creo que todos los espero no tener un todos lunes los clubs así, pero... Todos los clubs van a andar así porque... Me gustaría que no fuera así, pero realmente lo espero. Un último día de mercado totalmente agitado en el que se desatasquen todas las situaciones. No. Estar ahí enchufado. No, bueno, a ver, es entretenido. A mí me gusta, es entretenido, si lo tienes que cubrir, da cierto respeto, porque hay que cerrar periódicos y bueno. Pues nada, le no pides es tan fácil. a tu amigo Eric que haga los deberes antes y... Bueno, venga, Pretiño, ánimo. Tiene una tarea complicada, la verdad. Estamos aquí preparados en Guas en Real, en el Diario Vasco, en la edición digital en papel, pues para lo que pueda pasar ese 1 de septiembre. Y vamos con un breve último apunte de esa derrota del Sanse en Málaga. Vamos a hacer un breve apunte y cerramos ya. Un Sanse que, digamos, sufrió una dura derrota por ese 0-1 en el 87, un gol de chilena Ángel, que recordó, las redes empezaron a poner los vídeos de Baptistao, de aquella chilena de Batista, con el Málaga. De la bestia, Y pasó pues lo mismo, digamos. Sí, y fue una faena. Realmente el Sanse ya yo creo que estaba limitado a tratar de mantener el resultado. Le estaban faltando las fuerzas, ya no llegaba bien a las disputas, las estaba perdiendo todas. Y bueno, había aguantado muy bien hasta ese momento ante un rival muy complicado que sobre todo se crece en casa. Bueno, ya conocemos el ambiente que hay en la Rosaleda, que es tremendo. Hemos estado ahí varias veces. Sí. Y perdido. Y perdido también. Y la verdad es que la gente ahí aprieta mucho y el Málaga tiene futbolistas de calidad, pero el Sanse, bueno, tampoco estaba pasando tantos apuros y llegó esa jugada aislada, yo creo que eso, le faltó energía, contundencia y fue un golazo. Sí. Fue una faena, pero bueno, no fue un mal partido de Sanse. Incluso pudo adelantarse en el marcador otra vez con Ochien, que tuvo una ocasión clarísima para el 0-1. Creo que pudo pasar para definir mejor la jugada, pero decidió ejecutar y bueno, falló. Y bueno, pues es lo que va a pasar con el Sanse. Ya sabemos cuál es el destino de este equipo. Va a sufrir para mantener la categoría
y sobre todo en campos como el del Málaga, bastante hizo en aguantar hasta el minuto 87, todavía además sin jugadores que tienen que ser importantes como Balda, como Rupérez, como Marchal, que bueno, cuando los recupere pues igual puede mejorar un poco sus prestaciones, pero de momento 3 puntos de 6, ni tan mal, y afrontar el siguiente partido. Sí, 2 históricos. Sí, ante Históricos, Zaragoza y Málaga. Sí, sí, Zaragoza que no- y Málaga, no que el es- Málaga también tiene una Intertoto con gol de Mikel Roteta, el Madre Oyarzuarra. mía, sí, sí, pues O sea, y el Zaragoza Sí, tiene sí, sí. también No me una acordaba recopa. de eso. Es decir, es Sí, que sí. estás No, que jugando. son Yo creo históricos. que lo del Sanse es para del disfrutar. gol de Nayim sí me acuerdo. Del gol de Nayín ante Así, el Arsenal, el desde el Arsenal. centro del campo. Sí, sí. Y es que el Sanse está jugando contra esos, compitiendo, ganándoles, y ayer pues también. No, compitiendo bien además. Sí, No, sí. no, y se dio una circunstancia que leí en la primera jornada y ayer, porque jugaron los mismos, ¿no? Fue la misma alineación. Y es que en primera y en segunda división, o sea, lo que es el fútbol profesional, es la primera vez que un equipo presenta todos los jugadores nacidos en el presente siglo. O sea, Sí, del sí, 2001, efectivamente, todos, sí, sí. pero no solo, es que no había nadie del 2001, eran del 2002 en adelante. Y luego que no es un filial como otros, yo qué sé, el Barça B juega en segunda. Pues no sé cuántos habría de Barcelona, ¿no? Sí, sí, o O de la fichajes zona. Aquí es que 9, el primer día 9, ayer eran 9 eran guipuzcoanos. Guipuzcoanos, sí. Quitas a Ochien y ¿quién era Ochien? Y me falta, porque si juego Bengoa, Mariez Currena, Rodri, Tenemos por Carbonell, aquí- Carbonell, Ah, Tommy Carbonell. que es Carbonell. Catonel. Los demás Sí, son sí. guipuzcoanos. Entonces, jolín, yo creo que es algo para estar orgullosos y para disfrutar. Yo estuve el día del Zaragoza en el campo, más de 6.000 personas. Joder, y es que sales Fue una gozada. Sí. sí. Ganes, pierda, bueno, Claro. si ganas mejor, pero... Sí, pero ya la sensación de base. Ya, además, como aficionado, es una gozada ver al Sanse, pues porque tampoco tienes esa presión del resultado Sí, como la sí. que Pierdes y no te sufrimos pasa ayer nada. en Anoeta con la Real contra el Español. ¿Pierdes? Bueno, pues has visto cómo estos chavales han competido. Tommy Carbonell otra vez, un partidazo. Fraga, los dos centrales estuvieron muy bien. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Pierdes contra el Málaga y al siguiente partido a Anoeta y a intentar El viernes, ¿no? sacar otros 3 puntos. Viernes que tenemos Almería, sí. Ya empezamos, claro, no lo teníamos tan en mente, pero ya empezamos viernes y lunes. No, Bueno. viernes, sí, yo creo que es Almería. Ya Ahora me empezamos. Yo creo que sí. Bueno, también tiene una semana más el Sanse. Se había barajado la posibilidad de Almería, sí. introducir algún Pues fichaje más. otro equipo potente también. Claro, es que todos. son. Claro, Es que claro, ha empezado- Miras 10 o 11 son equipos de primera que Sí, han sí, estado. sí. Bueno, mira, el Zaragoza y el Málaga precisamente son de los que Sí, en las quizá últimas temporadas Los que La no afición han de- llegado arriba, pero... La afición del Málaga Almería estaba menos documentada pensará, bueno, un fácil. partido contra un filial como el de la Real, que está en segunda división, que no suele estar, partido sencillito. Pues se ve que no conocen al Aquí Sanse, jugó que bien siempre- Sadik en la 21-22 contra Es el verdad. Sanse. Ah, sí, sí. Yo creo que no es que le descubríamos, pero sí que le vimos en acción. O sea, en directo por primera Espero vez. que no se le fichara por el calentón después de ver ese partido, porque no sería la primera vez que eso sucede en la Real, ¿eh? Sí, hombre, eso no, la primera no, muchas veces. Muchas veces. Muchas Y tenemos veces. algunos ejemplos. De como- hecho, Yangel siempre yo creo que ha hecho buenos partidos contra nosotros, viene en español o en el Girona y ahí está. O Rivas, que hizo un partidazo en Getafe contra la Real Bueno, y eso Vaquero quiso fue flor ficharle. de un día, ¿no? Porque Pues eso. ese No. nos salió rana. Pues sí. Pues la de vueltas que da la vida. Sí. Seguiremos hablando de estas vueltas que da la vida Sí. el próximo jueves aquí en el programa Guas en Reala. Quedará menos para que cierre el mercado y ¿Habrá menos, cambios? No estoy Ya seguro veremos. de que pase algo de aquí al jueves. pero por lo Ya menos de veremos. días habrá cambios. Quedará menos para volver a ver a la Real y quedará menos para ese cierre del mercado. Lo seguiremos aquí comentando todo en Guas en Reala el próximo jueves.